Vamos a ver ahora un aspecto concreto de cálculo que tiene que ver con una planilla de cálculo que ya les adjunté en la plataforma y que es la de concretamente cálculos del factor de potencia. Para usar esta planilla, si bien ahora hay unos valores que están cargados, lo más útil es hacer referencia a el cuadro tarifario de la empresa proveedora de energía, porque, digamos, se basa en buena parte, la parte práctica, en el cuadro tarifario de la empresa de energía, ¿no? En este caso, de la empresa Edesa. Entonces, vamos a ver el cuadro tarifario de Edesa, cuadro tarifario que se puede obtener directamente de la página web de Edesa, donde también se puede obtener las facturas que tiene cada cliente. No sé si están viendo la pantalla. Yo todavía no, profe. La pantalla, ¿no? Todavía no se comparte, profe. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí se ve, ¿no es cierto? No sé si a mí se me tildó. No, no, Ahora sí. ahí está, ahí está. Bueno, entonces, en este cuadro tarifario, que lo pueden, como les digo, bajar directamente desde la página de Edesa, hay una zona que se llama algo así como servicios, no recuerdo muy bien, van a bajar el cuadro tarifario. Este cuadro tarifario, como ven, tiene una fecha de vencimiento que es febrero, marzo y abril del 2020, o sea que podría suceder que ahora para mayo ya haya otros valores. Y los valores que nos interesan son los valores de la tarifa 1 y de la tarifa 3. Entonces, en la tarifa 1 tenemos las tarifa 1 residencial 1, la 1 residencial 2 tramo 1, la residencial 2 tramo 2, la residencial 2 tramo 3, la residencial 2 tramo 4, y la T1G1 y la T1G2, ¿sí? Que son tarifas que tienen que ver con el consumo. Uno tiene tarifas según el consumo que está teniendo. Entonces, en eso vamos a tener un cargo fijo mensual, que depende del consumo que tenemos, y un cargo de pesos por kilowatt hora, que depende también del consumo que tenemos. Fíjense que hay consumo, todos salen más o menos 4 pesos por kilowatt, pero hay algunos que salen 4.13, otros 4.27, otros 40, otros 4.35. Lo que se encarece es el cargo fijo mensual. Entonces ustedes se dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, momento. El problema es que la multa por el factor de potencia que sea bajo, o sea que el coseno phi sea bajo, no la ponen sobre la energía activa nada más, sino la ponen sobre el total de la factura. Y al total de la factura le aplican el IVA. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un cargo fijo que es muy alto, capaz que uno no consumió mucho, pero tiene un factor de potencia que es bajo, pero a su vez tiene un cargo fijo mensual que es alto. Entonces, ¿qué pasa? La multa por el factor de potencia no va a venir tanto por el consumo, sino va a venir sobre el cargo fijo también. O sea, por ejemplo, si estamos arriba de 1400, como vemos acá, el cargo fijo es alto. Entonces, capaz que uno no consumió tanto, entonces el cargo variable no es tan alto,
pero puede suceder de que, como tenemos un factor de potencia que es importante, la factura va a llegar muy alta a pesar de que no hayamos consumido mucho. O sea, va a venir con un impacto de la penalización por el factor de potencia. Entonces, capaz que nosotros lo único que tenemos de consumo es una lámpara y 3 motores. Claro, pero los 3 motores, entre los 3 motores me tienen un factor de potencia de 0,62. Y bueno, pero no he consumido mucho este mes, pero yo ya estoy en una tarifa que voy a pagar 849, me van a aplicar el 20% de aumento sobre esto, y a eso le van a aplicar el IVA. Entonces es importante ver este tema de la tarifa. Peor si estoy en la tarifa, bueno, en tarifa 2 va a pasar más o menos lo mismo, y en tarifa 3 va a ser la cuestión más complicada, porque tal como vemos en el cuadro tarifario, en la multa por el factor de potencia va a ser para tarifa 1 y 2, va a ser un tramo de factor de potencia de 0,85 a 0,75, me van a cobrar un 10% de recargo. Y para un coseno phi menor a 0,75 me van a aplicar un 20% de recargo. Eso si estoy en la tarifa 1 o en la 2, para pequeñas y medianas demandas. Pero si estoy en grandes demandas, en la tarifa 3, o sea, soy una empresa que tiene muchos motores, muchas máquinas conectadas, y ya estoy requiriendo una tarifa especial, la tarifa 3, porque fijémonos que la tarifa 3 es una tarifa para el cargo variable, es un poco menor, y para qué vamos a hablar del cargo fijo. O sea, en la tarifa 3 yo tengo un cargo fijo bajo, muy bajo, capaz que, fíjense que yo no me conviene estar en la tarifa 2, que tiene un cargo fijo, bueno, parecido, pero en la tarifa 3 me baja el costo. Pero aparte me lo divide al cargo variable según las horas del día. Entonces yo capaz que tengo una empresa que no trabaja en hora pico, capaz que lo hago trabajar la empresa de noche, que no es hora pico, y por ahí me ligo un descuento bastante importante en la tarifa. Entonces, y bueno, cuando hay gran consumo, por ahí me conviene eso. Entonces, la propia empresa, por ahí en la zona de comercialización de la empresa distribuidora, me va a ofrecer eso. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que acá yo tengo un tramo grande, pero en la tarifa 3 ya me están penalizando, fíjense, por cada 5 milésimos de variación de 0,62, ya me penalizan con 1,5%. Y cada 1 centésimo también me penalizan con 50. ¿Sobre qué? Sobre los 0,62. ¿Y qué son los 0,62? Los 0,62 es la tangente. La tangente ¿cómo se llama? Del triángulo de potencia. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo la energía reactiva, tengo la energía activa, acá tengo phi. Entonces, la tangente de phi, justamente la tangente de phi, es igual a la energía reactiva dividido la energía activa, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, pasa que si uno hace los cálculos, la tangente 0,62 es igual al coseno phi, o sea, equivale a un phi de un coseno phi de 0,85. O sea, hablar de coseno phi de 0,85 es lo mismo que hablar de tangente de phi de 0,62. Lo que pasa es que el coseno phi, a medida que yo tengo una potencia reactiva menor, se va acercando a 1, y acá la tangente de phi se va incrementando. Cuanto más es Q, va a ser mayor la tangente de phi. Entonces, fíjense, si yo tengo, digamos que tenga un consumo con una tangente de phi de 0,62, y de pronto le pongo un motorcito más y ya estoy en 0,626. Y bueno, acá ya me incrementé en 0,6
0,06. Y entonces ya me corresponde 1,5% de penalidad. ¿Sí? Ahora, si yo me voy de 0,62 a 0,72, ya ¿cuánto subí? Un montón. Ahí ya la cosa se puso peligrosa porque ya subí 20 centésimas. Entonces, al estar 20 centésimas, ya mi tarifa se incrementó en un 30%, ya no en un 1,5, sino en un 30%. Y ahí la cosa ya se pone bastante compleja en el sentido que me puede costar mucho. Entonces, fíjense que si yo tengo, haciendo números gruesos, si yo tengo un consumo que es de 50 kilovatios y más o menos pago a 4 pesos el kilovatio, yo pago una factura de 200.000 pesos. Y si esa factura de 200.000 pesos me incrementan un 30%, estoy pagando 260.000 pesos. O sea que por tener un factor de potencia bajo, un factor de potencia bajo, una tangente de phi relativamente alta, a mí me puede costar 60.000 pesos por mes de penalización. Y eso no es nada. Si yo pago la multa, pero mantengo esa configuración con coseno phi bajo, en algún momento me pueden cortar el servicio porque están habilitados a cortarme el servicio. Y si se va muy bajo, me lo cortan directamente porque está afectando mucho a la distribuidora, ¿no? Entonces están habilitados a cortarme el servicio. Entonces, por eso, yo, si quieren preguntar algo, no hay duda, levanten el micrófono, no hay ningún problema de atender preguntas. Entonces yo tengo que averiguar cuáles son estos valores para entrar en la planilla que ya les he provisto en la plataforma y ahora vamos a enseñar cómo usar esa planilla. Entonces, en esta planilla, ustedes tienen lo que está en blanco, son resultados, y lo que está con recuadro negro son datos. Entonces, por ejemplo, si yo y acá en este lado, también son datos que son los datos de tarifa. Acá voy a correr acá mi imagen, le va a pedir cuánto es el cargo fijo por tramo y cuánto es la tarifa de kilowatt hora mensual del cargo variable, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo un consumo, qué sé yo, de 2.000 kilowatt hora por mes. ¿Sí? Estoy en 2.000 kilowatt hora por mes. Y tengo un coseno phi de 0,63. Bajísimo. Estoy al borde que me corten el servicio. Bueno, la planilla automáticamente les va a calcular P sobre coseno phi, que son la potencia aparente, y P por tangente de phi, que es la potencia reactiva. Y también les va a calcular cuánto es la corriente reactiva, o sea, cuánto es la corriente solamente reactiva. No estamos hablando de la corriente activa, sino solamente la reactiva. Fíjense que yo en esta condición tengo una 11 amperes que me circulan por la línea y esos 11 amperes no producen ningún efecto más que recalentar los cables, tanto los míos como los cables de la distribuidora, ¿sí? Entonces, yo tengo un incremento de 11 amperes, que esos 11 amperes no los tendría que tener incrementados, y se incrementan únicamente porque tengo cargas inductivas. La planilla también les da el triángulo de potencia. Entonces tenemos acá, si yo tengo 2.000 kilowatts de potencia activa, tengo 2.465,38 de reactiva y tengo 3.174,60 de potencia aparente. O sea, la distribuidora a mí me va a entregar 3.174, de los cuales solo me va a poder cobrar 2.000. Imagínense por qué se enojan.
Entonces, la planilla les calcula la tangente de phi, que es 1.23, que corresponde a ese coseno phi de 0,63. Les dice cuál es el porcentaje que vamos a tener de recargo, en este caso obviamente va a ser 20%. Les calcula cuánto va a ser el costo de energía activa, cuánto va a ser el costo de energía reactiva, acá hay algún errorcito de la planilla, y les va a calcular cuánto le va a costar la factura. A ver si cambiando el coseno phi, capaz que acá. Capaz que me excedí. Porque la tangente phi no puede ser mayor. Bueno, entonces vamos a trabajar con 0,77. ¿Sí? 0,60 ya está fuera de rango. Vamos a poner 0,70, digamos. Ahí está, 0,70. Es que la tangente de phi, vamos a poner 0,72. Un errorcito, pero ya les voy a subir la planilla como corresponde. Sí. Bueno, ya les voy a corregir, debe haber algún errorcito acá. Entonces la planilla les va a estar dando acá cuánto es el costo por energía reactiva. Algo estoy poniendo mal. Bueno, ya lo voy a corregir, se lo voy a subir bien. El costo de la energía reactiva, el costo de la energía, el cargo por la energía reactiva, el costo de la factura, y le va a dar el costo de la factura con el cargo fijo, el costo de la factura con penalización, el costo de la factura con IVA y el costo por penalización. Voy a bajar acá un poquito esto, porque capaz que pongamos 600. Ahí está. Supongamos que pongo acá 678, creo que se me fue de rango el valor. Porque creo que para esa tarifa, para ese consumo ya tengo que ir a una tarifa 3, por eso. Acá estoy, por ejemplo, 678, me dice cuántos son el triángulo de potencia, y me dice que voy a estar con este coseno phi que tengo de 0,66, voy a estar en una tarifa del 20% más cara. Me dice que voy a pagar, que el costo de la energía activa es 2.984 pesos por la tarifa en que estoy. El cargo por energía reactiva va a ser de 298 pesos. Mi factura va a costar 3.581 pesos, pero eso no es considerando todo, sino que si le considero con el cargo fijo, mi factura del costo de factura va a ser 3.236, con la penalización va a ser 3.884, y finalmente con el IVA más la penalización va a ser 4.700 pesos. Y voy a pagar por penalización 783 pesos. Entonces estoy en una situación bastante complicada porque yo tendría que pagar 783 pesos menos si tuviera un coseno phi razonable. Entonces estoy en un 0,66 de coseno phi, me quiero ir a un coseno phi de 0,90, por ejemplo, o de 0,95. Cuando yo pongo acá 0, digamos, muy bueno, 0,95, me calcula cuánto es la tangente de phi deseada,
y finalmente me hace el cálculo del Q reactivo, que es la tangente de phi actual menos la tangente de phi deseada multiplicado por la potencia activa. Y eso me da 548,9 kilovolt-ampere reactivo. Este valor de 548 kilovolt-ampere reactivo son el valor con que yo voy a la empresa proveedora de material eléctrico y le digo al vendedor, mire, necesito un capacitor para 548 kilovolt-ampere reactivo. Ese es mi Q reactivo deseado. Entonces el tipo, ¿qué hace? Va a su tabla de capacitores, se fija cuál es el capacitor que me contempla esa potencia, me va a preguntar si es para baja tensión, si es para trifásica, si es para monofásica. Si es para monofásica le diré, tengo 220, si es trifásica le voy a decir, tengo 3x380, y entonces el vendedor me va a dar los capacitores adecuados según el fabricante. ¿Por qué según el fabricante? Porque no todos los fabricantes deciden para ese Q reactivo el mismo valor del capacitor. O sea, lo normal es no ir con un valor de capacitor, sino ir con el Q reactivo deseado. La otra alternativa, perdón, ¿me están escuchando? Sí. La otra alternativa es que estemos en tarifa 3. Tarifa 3 la cosa es un poco más compleja. Acá yo no les cargué el cuadro tarifario, pero acá hay que obtener el cargo variable en horas pico. Salvo que uno no trabaje en horas pico y acá tiene que poner los kilowatt hora correspondientes a la hora que uno trabaja, ¿no? O sea, uno tiene que fijarse en el cuadro tarifario. Si uno tiene una empresa que trabaja de noche, o que el grueso, escuchen bien, que el grueso del factor de potencia lo tenga de noche, capaz que es una empresa que durante el día hace un proceso. Supongamos una empresa, no sé, que queme residuos tóxicos, por decir una cosa. De día acumula y de noche los quema. Entonces, de noche tiene motores de ventilación y qué sé yo, entonces hay que considerar los kilowatt hora que correspondan a la hora de utilización, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros ponemos acá el valor de la tarifa para ese momento, vamos a poner acá 3 y pico, más o menos es la tarifa que tengo, y la energía activa que tengo, 3.000 kilowatt hora. Entonces me va a dar automáticamente el costo de la energía activa. Tengo actualmente un coseno phi de 0,73, vamos a poner que sea un coseno phi peor, 0,70. Entonces me calcula phi, me calcula la tangente de phi, y me dice cuánto estoy excedido con respecto a la tangente de phi de 0,62, porque recuerden que en la normativa me dice cuánto estoy excedido de 0,62. ¿Cuánto excedido? 0,4. ¿Cuántos milésimos estoy excedido? 80,04. ¿Cuál es el porcentaje de exceso? De 1,5, 120%. Entonces, ¿cuánto me va a costar esa energía que estoy consumiendo con la multa? Si bien tenía que pagar 9.440, voy a estar pagando 20.773. Díganme si no es relevante el costo con la multa. Entonces le pongo el coseno phi deseado, digamos 0,95, me calcula automáticamente la tangente de phi deseada y me calcula finalmente la tangente de phi menos la tangente de phi deseada por la potencia activa y me da 2074 volt-ampere reactivo. Entonces de esa forma tengo en la planilla la calculadora para proceder en tarifa 1 y 2 y para proceder en tarifa 3. ¿Sí? En general en tarifa 3 yo esos volt-ampere reactivos los voy a tener que considerar en forma trifásica.
Y acá se abre una nueva parte porque esta mañana preguntaban cómo se conecta el capacitor. Bueno, si estoy en monofásica, yo tengo que conectarlo en paralelo con la línea. Previamente de poner un interruptor termomagnético de forma tal que pueda desactivar ese capacitor, porque si yo lo dejo permanentemente conectado y me voy, ese capacitor es una carga que me está consumiendo energía reactiva encima. ¿Mm? Entonces, yo puedo hacer la compensación, pero tengo que poner una llave que lo apague. Habíamos visto que se lo puede compensar en los tableros seccionales, con una llave termomagnética que también lo apague, o lo podemos poner en la compensación que se llama individual, en cada carga que me genera un factor de potencia, o sea, en paralelo con cada motor. De esa forma, si viene un poquito más caro, estoy compensando mejor. ¿Por qué decíamos esto? Porque por ahí yo tengo un tablero seccional para oficina, todas cargas resistivas de oficina, y por ahí tengo un tablero seccional que es para el taller. Entonces, en el taller voy a tener un alto factor de potencia y en la oficina un factor de potencia prácticamente resistivo. Entonces, ¿para qué voy a compensar todo? Tengan en cuenta que el cálculo se hace en función de la potencia activa, y capaz que tengo mucha potencia activa, pero que no tengo que compensar. No sé si estoy siendo más o menos claro. Entonces, compenso donde tengo que compensar. No compenso siempre el tablero general, salvo que la potencia activa que tenga, o sea, los consumos activos sean muy bajos en relación a los consumos reactivos, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta ahora, o todos Profe, son dudas. una pregunta. Sí. El coseno de phi, ¿de dónde lo obtenemos? Yo me conecté un poco tarde, por eso no. Buena pregunta. A ver, justo es cerrado. Bueno, pero hay tres formas de obtener el coseno phi. Primero, que la distribuidora de energía te notifique con una nota fehaciente, después si quieren se las muestro como una nota fehaciente, donde le dice, usted tiene tal coseno phi, le damos tal plazo para que rectifique la situación. ¿Sí? Entonces le dice, le damos 60 días para que rectifique la situación. Y tenga cuidado porque si se baja de 0,60, le suspendemos el servicio. Así concretamente eso dice la nota. La otra posibilidad es que hagas un trabajo preventivo y entonces te vas con una pinza amperométrica que tenga medición de coseno phi y pones la pinza amperométrica y medís el coseno phi de la instalación. Y la tercera alternativa es cuando se tienen medidores de energía en la acometida del circuito eléctrico, o sea, en la puerta de la casa o de la empresa. Si son del tipo electrónico, o sea, no con rueditas, sino de tipo electrónico, hay una posición que dice L, generalmente dice RPL. La posición que dice L le está diciendo cuánto es el consumo de energía reactiva. Entonces ahí tiene la activa, la reactiva y la aparente. O sea, es cuestión de mirar el display del medidor de energía que uno tiene en la puerta. Los más nuevos son todos electrónicos. O sea que el recolector de datos que viene a tomar la energía consumida también está viendo cuánto es la energía reactiva consumida, ¿no? En el caso de los de ruedita, la tienen que hacer la medición. O sea, es más difícil tener una multa cuando uno tiene el medidor viejo que el medidor nuevo. Lo más probable es que dentro de algún tiempo nos hagan poner a todos medidores nuevos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, una preguntita más. Sí, adelante. ¿La medición lo haríamos de la salida de la llave térmica o dónde No, pondríamos la tendría pinza que ser amperométrica? en la entrada a la llave térmica. Entrada. Te la Ah, puede hacer también en la salida. Total, la llave térmica no te va a introducir factor de potencia. Pero sí, lo más aguas arriba posible que se pueda. Ahí hay que hacer la medición. el, co- el coseno phi
¿por qué no puede ser menor a 0,60, profe? Porque fíjate que cuando yo acá, en el calculito este, les puse a propósito la corriente reactiva. Entonces, fíjate, vos tenés una potencia activa, por ejemplo, de 678. Y vos tendrías que tener, si nosotros hacemos 678 dividido 220, ¿cuánto da? 6 dividido 2, tendría que dar 3 amperes más o menos, ¿no es cierto? A ver si alguien tiene a mano una calculadora. Si yo hago 678 vatios dividido 220 voltios, me da 3 amperes, ¿sí? Pero resulta que como tengo un coseno phi tan bajo, 0,66, yo no estoy consumiendo de la distribuidora de energía solamente los 3 amperes, producto de los 678 vatios. Estoy consumiendo 3 amperes de la energía activa más 3,508 amperes de energía reactiva. ¿Qué significa? Que prácticamente yo le estoy chupando energía, o sea, le estoy consumiendo corriente y potencia, porque le estoy consumiendo potencia, a la distribuidora, y bueno, prácticamente un 40% más de lo que debería, y no me lo están cobrando. ¿Me entendés? Entonces estoy recalentando cables, estoy haciendo que me brinden más energía, pero no me lo están cobrando. Por eso es que si yo tengo un coseno phi muy bajo, la distribuidora está habilitada a ponerme multa. No sé si te estoy contestando con eso la pregunta. Sí, profe. Con este, ¿se acuerda? No sé si usted se acuerda de este tiempo que daban vuelta los tableros, ¿se acuerdan? No, Ah, que lo hacían retroceder. claro que lo daban vueltas, yo me acuerdo y no le cobraban lo que Pero eso es la correspondía. activa, ¿no? O sea, eso era una truchada para no cobrar la energía activa. La reactiva Mm, en esto no tiene nada que ver. ah, no, nada Eh, que ver. nada que ver. Bien, El ahora tema de vamos. las, Sí. una de las últimas, el tema de las tarifas, ¿qué hace referencia? Uno, dos, eso Ah, está. vos has llegado medio tarde, ¿no? Sí, Bueno, llegué tarde, pues estaba ocupado. en el cuadro tarifario, a ver si tenemos 2 minutos, hace referencia a esto. A esto. Esto lo podés bajar de la página de DESA. Entonces, en la página de DESA está el cuadro tarifario. Y el cuadro tarifario te dice cuál es tu tarifa según el consumo que tenés. Acá te dice cuál es la tarifa y cuánto te van a cobrar en kilowatt hora por cada kilowatt hora que consumís y cuánto va a ser el cargo fijo mensual que vas a tener. Esto se puede ver claramente en una factura de la distribuidora de energía, en este caso de DESA, se puede ver claramente si uno lo analiza, puede ver cuánto le están cobrando por cargo fijo y por cargo variable según el consumo que tiene. Entonces, por ejemplo, tenemos 1 minuto y medio. Yo hacía un cálculo muy simple. Si vos tenés un calefactor, un caloventor, y ese caloventor lo tenés prendido 12 horas durante todos los días del mes, eso, de acuerdo a esta tarifa, te va a costar 5.000 pesos. Porque un caloventor son 2 kilowatts. Si lo tenés prendido durante 12 horas, tenés que multiplicar los 2 kilowatts por 4 y pico, según la tarifa que tengas, más el cargo variable. Perdón, más el cargo fijo. Entonces, un caloventor es una máquina de consumir energía. 2 caloventores son 2 máquinas de consumir energía y hay que tener cuidado con las variaciones tarifarias porque encima, si uno se excede del consumo que hizo en el mismo mes, pero del año anterior, encima tiene una penalización. Bueno, vamos a cortar acá y armo el nuevo Zoom y volvemos dentro de un ratito.